Estábamos tratando ayer, vamos a buscar cuál es la ecuación en el problema de los dos cuerpos. Fuerzas centrales. Es decir, que tenemos un problema, si veis aquí es el capítulo 8 del libro que os recomiendo seguir. En el apartado 8.1 es donde plantea el problema que estamos tratando. ¿De acuerdo? Y el problema es que únicamente nos vamos a preocupar de lo que ocurre en el movimiento de dos cuerpos que están interactuando entre sí. ¿De acuerdo? Y la restricción que le hacemos es que las fuerzas que se ejercen uno sobre el otro son fuerzas que van dirigidas hacia el otro, fuerzas centrales. Entonces teníamos dos cuerpos, dibujo, este era el cuerpo 2 y este era el cuerpo 1, ¿de acuerdo? Entonces las posiciones en un sistema de referencia, utilizábamos esta notación, que se decida ahora. Teníamos esto. Este era el vector de posición R2, el vector de posición R1. Teníamos un vector relativo la posición relativa entre los dos cuerpos. Cuerpos viene dada por el vector que denotábamos R, que era R1 menos R2, de tal manera que entonces teníamos este siguiente. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces la fuerza que se ejerce el 1 sobre el 2 y el 2 sobre el 1 tiene la dirección que viene dada por R. ¿Entendido? Tenemos este problema, nosotros lo vamos a aplicar, o sea que recomiendo ver entonces el apartado 8.1, que es el que lo plantea. Y digamos qué apartados leería, aparte de ese, le echaría un ojo en el Taylor, tenéis aquí, para por si acaso se me olvida luego. El 8.3, o sea que el 8.1 es el planteamiento. En el 8.3 lo que vamos a ver son las ecuaciones del movimiento a las que tenemos que llegar. Van a ser las ecuaciones del movimiento, bueno, las dejo así relativo, iba a poner. Y en el 8.5 la ecuación de la órbita. Van a trazar órbitas. El 8.6 ya lo centra en el caso de las trayectorias en las órbitas de Kepler. Es decir, que ya lo aplica a la gravitación. Yo empiezo ya directamente con la gravitación, pero este problema llega hasta este punto, hasta el 8.6, tratándolo general, es decir, para cualquier tipo de fuerza que es central, ¿de acuerdo? Sin ninguna restricción. ¿Está claro? Yo estoy cogiéndome este capítulo y lo voy a tratar desde el principio para ver como aplicación de las, no olvidéis, como aplicación de las coordenadas polares. Muy bien. Bueno, pues vamos a verlas. Dije, la restricción aparte de eso es que ya desde el principio va a ser un movimiento en el plano. ¿De acuerdo? Que es un movimiento en el plano. ¿Cuántos grados de libertad tenía esto?
Fijaos que he restringido, desde el momento en el que digo en el plano, yo mismo he restringido ahí algo. En el plano, si queréis, X. ¿Bueno? Entonces, ¿cuántos son los grados de libertad? 2 para uno, 2 para otro, 4. ¿De acuerdo? Es decir, uno tiene que pensar cuántas coordenadas necesito yo para determinar en cualquier instante de tiempo la posición de estos dos cuerpos. 4. XY para uno y XY para otro. Uno podría decir, a lo mejor tienes ligaduras, cuerdas, barras. En este caso no. Tenemos fuerzas que actúan entre ellos, pero no hay una ligadura que me diga la distancia, tiene que ser una determinada. ¿Entendéis? Por lo tanto, aquí vamos a por 4 grados. Es decir, que uno diría, ¡buah! Tenemos 4 ecuaciones escalares del movimiento. O, si uno lo quiere ver así, 2 vectoriales, una para el vector de posición, 2 vectoriales. En principio uno diría, pues, para R1, para R2. ¿De acuerdo? Está eso. Y bueno, vamos a ver, planteándolo como hice yo ayer, que en principio esas ecuaciones están acopladas, de tal manera que uno dice, uff, madre mía, voy a tener que resolverlo para las 4 simultáneamente. Bueno, pues lo que vamos a ver es, por donde iba yo, o donde os dejaba ayer, yo un poco era que, bueno, el problema no es sencillo, pero vamos a simplificarlo de tal manera que nos vamos a poder ocupar por separado, vamos a poder desacoplar las ecuaciones del movimiento y vamos a tener 2 grados de libertad por un lado y 2 grados de libertad para otro. Y separadamente nos podremos ocupar del movimiento de 2 coordenadas y del movimiento de otras 2. ¿De acuerdo? Que no van a ser R1 y R2 por separado, sino que tenemos que introducir nuevas coordenadas para hacer eso. Bueno, entonces teníamos... también vamos a hacer uso entonces de la segunda ley de Newton para llegar naturalmente a las ecuaciones del movimiento. Segunda ley de Newton. La tercera, la de acción y reacción. Y la ley de gravitación. Bueno, con mayúscula. De Newton. Eso es lo que vamos a hacer. De tal manera que si yo hago uso de esto y uso de esto, ¿no? Entonces tendríamos para la partícula 1 masa por aceleración, la derivada segunda, R1, igual a menos G, la constante de gravitación universal, m1, m2, dividido por la distancia que separa las dos, r al cuadrado, por el vector unitario, r era un vector unitario, que viene ya. ¿Esto? Sí. ¿Para la E1? ¿Seguro? Espera, a ver. Lo volví a rehacer yo ayer. Un momento. O sea, teníamos aquí 2 y aquí 1. Si eso a lo mejor me equivoqué, no hay ningún problema. No es 1. Este era R1 y este era R2. Entonces, si tenemos que este era R, entonces teníamos aquí R1 menos R2. R1, espera, a lo mejor me he equivocado ahí. R era R1 menos R2. Esto estaba bien como ayer, ¿no? Lo puse. Y entonces vamos a tener aquí que sobre la partícula 1, efectivamente, gracias, efectivamente es un signo. Gracias. Porque yo estoy mirando ahora el papel y eso no es algo que me suele gustar por estas cosas, porque entonces uno deja el cerebro, lo desconecta y solo está mirando el papel. Y eso no es bueno. Bueno, al final, eso. Tenemos esto y tenemos la derivada segunda, la aceleración. Entonces tendríamos aquí había puesto aquí la 2
y aquí la 1, ¿no? Y esto estaba puesto así, es decir, que la fuerza que se está ejerciendo sobre esto va... Lo siento, pero es... Fijaos que la fuerza que ejerce la 2 sobre la 1, ¿de acuerdo? ¿Qué dirección tiene? Está atrayendo hacia la 2, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, entonces no es que me equivocase hoy, sino que me equivoqué ayer. Perdón. ¿De ayer? Pues entonces no me equivoqué ni ayer ni hoy. Genial. Y luego lo cambié. Bueno, entonces me corregí. Entonces, ¿qué problema hay? Si me corregí yo mismo. Qué malo sois. No pasa nada. Bueno, eso está bien que estamos... Fijaos, la fuerza de atracción que ejerce la 2 sobre la 1, naturalmente va en este sentido. Si este es el vector R hacia allá, entonces tiene el sentido de menos R. Menos R. Fijaos que el vector unitario va en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siento la confusión. Si ayer me corregí, pues mejor que mejor. Siempre no equivocarse está. Es decir, conclusión, lo mejor es poner en marcha el cerebro y entonces así ya uno no decide quién, no decidís vosotros, sino lo decido yo quién. R al cuadrado, R, y aquí entonces tenemos un más, porque la fuerza que ejerce, ahora nos estamos ocupando sobre el cuerpo 2, la fuerza sobre que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es de esta manera, en la dirección y el sentido del vector unitario A. ¿De acuerdo? Vale, estupendo. Muy bien. O sea que es esto lo que tenemos en cuanto a la segunda ley de Newton y la ley de gravitación de Newton, y aquí es donde vemos que desgraciadamente están acopladas, son unas ecuaciones, estas ecuaciones, para vuestra desgracia. Están acopladas. Con eso quiero decir que es una broma, ¿eh? ¿De acuerdo? El emoticón. Muy bien, están acopladas. No podríamos resolverlas entonces si aquí solo nos apareciese R1 y aquí R2. Es, digamos, un problema sencillo solo para uno, pero aquí este término naturalmente es la distancia relativa entre los dos, es lo que está uniendo uno al otro, los está casando de alguna manera, entonces no podemos resolver uno sin el otro, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos aquí 4, aquí tenemos 2 vectoriales, 4 escalares, y están aquí. Bueno, entonces lo que vamos a buscar es precisamente estudiar cómo este movimiento lo podemos desacoplar de alguna manera, y va a ser el movimiento de 2 cuerpos. Vamos a definir 2 cuerpos. Uno va a ser un cuerpo que va a ser como toda la masa del sistema, de los dos, la masa total. Vamos a ver dónde lo vamos a situar, en el centro de masas del sistema, y vamos a poder ver que tiene una ecuación del movimiento que nosotros va a ser inmediata, que fue la que os dije ayer. Entonces, ese va a ser uno de los cuerpos. ¿De acuerdo? El asociado a la masa total del sistema. Es como verlo desde muy lejos, las dos masas, muy, muy lejos, y entonces no somos capaces de distinguir los 2 puntos, sino que únicamente estamos viendo un punto, por decirlo así. ¿Entendéis? Si uno lo ve suficientemente lejos. Entonces, cómo se mueven los dos, realmente estamos viendo un punto que se está moviendo. Y ese será uno, y otro va a ser el asociado a una masa que vamos a llamar la masa reducida. O sea que vamos a poder desacoplarlas, DASA no, con ayuda de 2 nuevos por decirlo así. Lo de nuevos, entre comillas, uno va a ser
un cuerpo que va a ser toda la masa del sistema. Y ese cuerpo, ¿dónde lo situamos? En lo que se conoce como el centro de masas. Que vamos a definir la posición con un vector que utilizábamos R mayúscula, la misma notación que aquí, que es un promedio, una media ponderada a través de la masa, es decir, que tendremos en eso. ¿De acuerdo? Por supuesto, este punto que definimos nosotros, o sea, que estamos diciendo, uno de ellos va a ser toda la masa, ¿y dónde la sitúo? En el espacio donde la... No en cualquier punto, sino en el punto que denotamos o denominamos o definimos como centro de masas del sistema. Para más partículas, ahora os muestro una representación gráfica para hacernos una idea, lo veréis. Para más masas es simplemente añadir más términos, sin más, es un promedio. Es decir, que cuanta más masa tenga una de ellas, digamos, más peso, con más peso entra, entre comillas, con más peso entra en ese promedio. Más cerca de él estará el centro de masas del sistema. Naturalmente, este es el vector de posición y nosotros podemos hablar de la velocidad del centro de masas, v, que sería simplemente la derivada temporal, y la aceleración, voy a poner ya aquí si queréis, y la aceleración del centro de masas, que sería la derivada segunda. O sea, que todo esto, sin más. Y vamos a introducir también otro cuerpo que va a tener una masa, que es lo que vamos a conocer como masa reducida del sistema. Masa reducida, y ahí utiliza, y es la letra que se utiliza, la letra mu griega, ¿de acuerdo? Que va a venir dada, ya veréis, como m1, m2, m1 más m2. Como veis, esto tiene dimensiones de masa, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Y dónde va a estar situada? Va a estar situada en una posición que viene dada por la posición relativa, el vector relativo del 1 con respecto al 2, este que pone ahí. De tal manera que entonces también tendremos una velocidad y una aceleración que vienen dados por esas. ¿De acuerdo? Si somos capaces, de alguna manera, y intentaré hacerlo de una manera mejor que ayer, de lograr esas ecuaciones que tenía yo anteriormente en R1 y en R2, ponerlas en función de R mayúscula y R minúscula, y que sean en su forma vectorial separadas, es decir, que en una solo me aparezca R mayúscula y en la otra R minúscula, en ese momento hemos desacoplado el problema. Y podremos ocuparnos, divide y vencerás, ¿no? Es entonces, primero me ocupo de uno, lo liquido, y luego me ocupo del otro y lo liquido. Siempre es más fácil que no liarse a tortas con un grupo demasiado grande, por decirlo así. Bien, pues vamos a ver cómo llegamos a eso, pero antes había dicho que quería mostraros, sí. Si la masa total del sistema ya la colocas en el centro de masas, o sea, lo que sería la masa 1, y luego ¿qué haces? ¿Añades más masa? No, yo estoy diciendo que tú puedes definir, tú tienes realmente las masas que tienes es la masa m1 y m2, con los vectores de posición 1 y 2. Y yo lo que digo es que esas ecuaciones, la segunda ley de Newton, yo las voy a transformar y lo que vas a ver dentro de esas nuevas ecuaciones van a ser nuevas coordenadas, nuevos vectores de posición que representan que uno de ellos va a representar la masa, el movimiento relacionado con la masa total del sistema. La masa total es la suma de las dos masas. Pero ¿en qué punto colocas toda esa masa del sistema? No en cualquier punto del espacio, sino en lo que se conoce como el centro de masas del sistema. Espera un momentín y entonces poco a poco, paso a paso, verás, o sea, esa afirmación que hago yo, ahora es una afirmación que tengo que de alguna manera demostrar. O sea, no es una cosa que digo, ala, esto va a ser así y se ha acabado, ¿no? Bueno, tengo yo la sartén por el mango, pero no es eso, sino que entonces un poco de paciencia, ¿vale? Pero quería decir, antes de meterme con las ecuaciones, un poco de relajación visual, iba a decir,
Esto representa el centro de masas, el vector de posición centro de masas del sistema. Es el promedio ponderado de todas las masas. Tengo aquí un archivo ya de otros años. Lo que pasa que, bueno, cuando venía dije, es para muchas masas. Pero bueno, luego lo puedo arreglar y lo hago para 2, si queréis, únicamente. Entonces, ahí veis, cálculos de centros de masa para un sistema formado por un número finito. Hombre, en este caso tenemos 2. En este, ¿cuántos cojo? Creo al azar posiciones entre -1 y 1, esto es en 3 dimensiones, x y z, para 10 partículas. ¿De acuerdo? Este comando me está creando precisamente las coordenadas x y z para 10 partículas elegidos al azar, las coordenadas entre -1 y 1. Es decir, que estoy en el espacio, es un cubo de longitud 1. ¿De acuerdo? Esto, cada vez que lo ejecuto, me saldrá unos nuevos, claro. Por supuesto, porque es al azar. O sea que si lo ejecutáis una vez y otra, veis aquí negativos. Es todo. Bueno, la que tenemos aquí. Consideramos primeramente que todas las partículas tienen la misma masa. Bueno, pues vamos a hacerlo. Este es R-part, es el vector de posición de cada una de las partículas. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es el promedio. La suma, fijaos, divido entre 10 porque todos tienen la misma masa, la masa m, por lo tanto voy a tener m en el numerador y m en el denominador, plac. Se me va a ir y simplemente tendré que hacer un promedio normalito. Todas entran con el mismo peso. 1/10 del promedio de los vectores de posición de cada uno de ellos. Es una suma, por lo tanto aquí tengo la suma. Lo hago para cada una de las coordenadas. Ahí tengo el vector de posición del centro de masas del sistema. La suma de cada una de las... Ojo, en un sumatorio tengo que hacerlo por separado, naturalmente. Es decir, que si yo tengo aquí esto, aquí tendré para la coordenada X del centro de masas, para la coordenada Y del centro de masas y la coordenada Z, si estoy en 3, si estoy en 2, con 2 me vale. Es decir, que tendría para la X del centro de masas, tendría m1 por x1 más m2 por x2 dividido por m1 más m2 y de forma equivalente para las otras 2 coordenadas. Está eso, lo digo porque, bueno, como lo pongo ahí para que se entienda un poco, no es cuestión de, lo pongo, por eso tengo aquí justo ese sumatorio, lo estoy haciendo para cada una de las coordenadas sobre los 10 partículas. Y ahora voy a mostrar las 10 partículas, ahora cambia la posición, claro, en cuanto... Ahí tengo las 10. El punto en azul, perdón, el punto en negro señala el origen de coordenadas. No es una masa, sino para tener una referencia de dónde está en el espacio, ¿de acuerdo? En el centro del cubo. El punto en azul representa el centro, la posición del centro de masas del sistema. Y los puntos en rojo, pues ya os podéis imaginar que son las masas de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Si lo quiero hacer en 2 dimensiones, cosa que es en 3 dimensiones es un juego bonito, porque uno puede darle vueltas, ¿no? Pero se ven mejor las cosas en 2 dimensiones. Lo que hago aquí es pasar a 2 dimensiones y lo que voy a hacer es manipular. O sea que ahora las posiciones no las escoge al azar el ordenador, sino que va a ser aquí Miguel quien le ponga las posiciones. Muy bien, vamos a crear. Un segundo por esta gente. Aquí. Si no te me bloquees. Muy bien, en negro, otra vez lo mismo, es el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? En rojo vais a tener las posiciones de las masas. Ahora todavía no he puesto ninguna.
y en azul la posición del centro de masas. Pues vamos a ponerlos. Porque tengo 3, aquí este es en rojo. Así. Que una me la genera, perdón, esto es del año pasado. Me genera una masa por defecto, en el origen de coordenadas. Y claro, como estaba el negro sobre el rojo, digo, uy, qué raro. Bueno, ahí tenemos nuestras dos. ¿Puedes poner un poco más grande, por favor? ¿Perdón? ¿Más? ¿Podrías poner un poco más grande? Ah, Bueno, si no da igual. sí, la cosa es que si lo pongo muy grande, sí, bueno, se ve. Vale, se ve ahí. Lo otro, como lo vais a tener, pues lo intentáis. Es muy fácil, es simplemente que aquí el manipulador es el ratón. Y el manipulador te permite crear, o sea, destruir y crear nuevas partículas. Estabais acostumbrados únicamente a ver, ¿no?, cómo deslizo, y entonces muevo el tiempo, pero hay muchas formas de crear, digamos, manipuladores. Uno de ellos, este es muy bonito, en 2 dimensiones. Entonces, fijaos que tengo ahora estas dos partículas. ¿De acuerdo? El centro de masas, claro, es el punto medio entre las dos porque las dos tienen la misma masa. ¿De acuerdo? O sea que ahora, tal y como puse el dibujo, esta sería la masa M2 y esta es la masa M1. Muy bien, vamos a ver si le cambio yo aquí rápidamente y le pongo una masa diferente a cada una de ellas. A ver si soy capaz. Un segundo. Solo para 2. Si no, en la pausa, en eso. Y que pueda yo elegir la masa. No me va a salir así. Luego lo pienso un momento, en los 5 minutos que hago la pausa, modifico este para 2 con masas diferentes. Porque ahí me crea muchas, entonces tengo que ver cómo que me cree manipuladores automáticamente para cada una de las masas. Y eso lo puedo hacer, lo que pasa es que ahora me va a salir, con los nervios me va a salir mal. Entonces prefiero mi rato de 5 minutos libre, en ese prohibido hacerme preguntas, ¿de acuerdo? Cuando vosotros os vayáis a... Bueno. Vale, entonces que luego prometido lo veis con masas diferentes. Ahora lo que estáis viendo como las masas son iguales es el punto medio, sin más. Bien, pues vamos a desacoplarlas. Teníamos esto. Y la aceleración del 2 más g. Muy bien. Aquí cuando uno ve esto, le está pidiendo el cuerpo para desacoplar, pues sumar y restar. Vamos a intentar primero sumando. Las dos ecuaciones. Entonces, ¿qué obtenemos? Lo que veíamos ayer, muy fácil. Igual, estos dos términos son iguales, por lo tanto me queda 0. Pero, como veis, esto por definición, esto no va a ser nada más que la masa total por la aceleración del centro de masas del sistema. Igual. Es decir que, de una manera
rápida y hemos llegado a una de las ecuaciones vectoriales. Lo que me está diciendo es que, por supuesto, esto es, entonces, R2 igual a 0. La aceleración del centro de masas es 0, es un movimiento el sistema se mueve con un movimiento rectilíneo y uniforme. R punto es constante. La velocidad del centro de masas es constante. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la primera ecuación. La segunda, o sea, ya tenemos el movimiento de uno de ellos, de la parte 1. Ya sabemos cómo se va a mover la masa total del sistema situada en el centro de masas del sistema. Bien sencillo. Ayer os advertí que, claro, si nosotros añadimos fuerzas externas a nuestro sistema, entonces la cosa ya no es así, sino que será otra diferente. O sea que estamos en el caso más sencillo. ¿Qué ocurre si nosotros restamos? Fijaos que esto puede pasar aquí dividiendo, es decir, que aquí tendría un 1 dividido por m sub 1 y aquí un 1 dividido por m sub 2. Restando las dos ecuaciones, obtenemos... Sí, ayer hice y lo compliqué innecesariamente. Lo compliqué innecesariamente. Por eso, fijaos, no solo sois vosotros los que debéis estudiar, sino que yo también, cuando noto que la cosa no sale redonda, si bien, como lo hice ayer, también sale, es algo innecesario la complicación que hacía yo ayer. Entonces estuve dándole vueltas, ¿cómo sale todavía más sencillo? Llegando a lo mismo, con lo que estoy diciendo es que lo de ayer no está mal, sino que puede llegar, está mejor. ¿Qué significa mejor? Más claro para vosotros de esta manera. ¿Está eso claro? O sea, que ayer no me equivoqué en nada, por lo que vi. Lo único, no fue quizás con la claridad debida por mi parte. Eso significa, para vuestra desgracia, otra vez, que si yo hago ese esfuerzo, es que espero un esfuerzo de vosotros, por supuesto. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos, restando, para que veáis, porque todavía queda por demostrar que es más fácil. Si yo resto aquí tendría, fijaos que es como sumar esto, ¿no? Esto es así de sencillo. Con los dos puntitos. Que no se me olviden los puntos porque es fácil y son las aceleraciones. Aquí. ¿Veis bien ahí abajo? Y aquí tendremos, puedo sacar factor común, menos g, m sub 1, m sub 2, r al cuadrado, r, todo eso es lo mismo, por 1 dividido por m sub 1 más 1 dividido por m sub 2. ¿Entendido? Eso, bien sencillo, habéis visto que... Y esto puedo simplificarlo. Voy a borrar aquí arriba para tenerlo de aquí abajo. Es decir, que tendremos, y ya pongo aquí R1 menos R2, la aceleración es la aceleración del vector relativo de 1 respecto a 2. Va a ser menos G, M sub 1, M sub 2, R cuadrado, R, y aquí tendremos M1 más M sub 2 dividido por M sub 1 por M sub 2. ¿No? Ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo paso al otro lado, naturalmente lo que divide multiplica. Tendremos
¿Y qué es lo que tenemos ahí? Ahí lo que tenemos es una ecuación, lo que llama primero la atención. Es otra ecuación en la cual solo me aparece un vector, que es el vector R. Os recuerdo que esto, el vector este unitario, pues lo puedo poner como R. Eso no tiene ningún problema. Es decir, que lo que tengo es R y R. Tengo la ecuación del movimiento para el vector relativo. Para de 1 respecto a 2. Toda esta masa, esto tiene dimensiones de masa, ¿no? Esto es lo que recibe el nombre de masa reducida. Mu. De tal manera que, imaginaos, estamos pensando un poco no ya en los planetas, es un problema bien bonito. ¿Qué ocurre si el cuerpo 2 tiene una masa muchísimo mayor que la del cuerpo 1? Caso particular. Es decir, lo tenéis aquí en el... Cuando introduce en el Taylor sí. Bueno, estoy dando la página, que no es, si tenéis la edición en español, yo tengo en inglés, es después justo de la ecuación de la fórmula 811, dice que tiene las dimensiones de masa y es llamada la masa reducida, y entonces ahí es donde dice lo que estoy yo contando a continuación, ver qué significado, intentar de ver un poco el significado físico del asunto. Si m sub 2 es mucho mayor que m sub 1, entonces mu es aproximadamente igual a m sub 1. Fijaos que en el denominador, si m sub 2 es mucho mayor que m sub 1, esto prácticamente es m sub 2. Y m sub 2, con m sub 2, se me va y me queda naturalmente m sub 1. Y ahora pensad quién es 1 y quién es 2. 1 es la Tierra y 2 es el Sol. Por ejemplo. En ese caso significa que es como si el Sol estuviese quieto y la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, que está quieta. O sea, es, digamos, la aproximación de considerar m sub 2 mucho mayor que m sub 1 es como decir, tú tienes en el origen de coordenadas el Sol quieto y la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Ah, qué curioso, que las cosas salgan bien si uno hace ese problema en el cual solo está considerando el movimiento de un cuerpo, que es la Tierra. Realmente el Sol solo lo utilizas, digamos, como una fuerza, la fuerza de atracción terrestre, hacia el origen de coordenadas. ¿Lo entendéis? Y ese problema fue así como se resolvió. ¿Entendido? Originalmente. Pero uno tiene que meter ya la corrección. Es lo que estoy haciendo ya con vosotros. No. El Sol no está quieto, no. No está quieto. El Sol se está moviendo y la Tierra se está moviendo. Es decir, que tú necesitas naturalmente ver cómo es... O sea, después de tener... Imaginaos, a ver, es lo que estoy intentando afirmar. Si yo resuelvo la primera ecuación para R y la segunda, R mayúscula, el centro de masas, y resuelvo de alguna manera la ecuación del movimiento para el vector de posición relativo, encontrar R1 y R2, pues fueron las relaciones que os puse yo ayer, ¿no? ¿Cuáles fueron? Si no me equivoco, a ver dónde las tenía yo por aquí, que justo esto lo quité. ¿Dónde las tengo? Ah, sí, aquí, en 8.7. Si resuelvo para R y R, por separado naturalmente, porque puedo hacerlo.
puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces obtenerla de R1 y R2 está chupado, es darle la vuelta al calcetín. R1, ¿cuánto teníamos aquí? Así, aquí. En 8, 9. R1 será simplemente R más M sub 2 por R y R sub 2 A ver, otra vez. Lo único que he hecho ha sido plantear un problema que en principio es sencillo, es la atracción gravitatoria entre dos cuerpos, entre el Sol y la Tierra. Me estoy olvidando de cualquier otro planeta. ¿De acuerdo? Y estoy aplicando la segunda ley de Newton y la ley de gravitación universal, sin más. O sea que plantear la ecuación del movimiento de la Tierra alrededor del Sol es muy fácil, y el Sol también se está moviendo porque está también experimentando una fuerza de atracción hacia la Tierra, que es igual en módulo, igual en dirección y sentido contrario. ¿De acuerdo? Lo que pasa que en el caso del Sol, la aceleración que experimenta el Sol es mucho menor, porque fijaos que estoy dividiendo por la masa del Sol, y la masa es algo enorme, la del Sol. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? O sea, hasta ahí no hay nada nuevo que no digamos, debáis saber ya antes de aterrizar aquí. Y ahora el problema, sí, el problema que estamos es nuevo para vosotros, ahora vamos a resolver eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no queda más remedio. Hombre, con el ordenador no hay ningún problema. Pero es que este problema tiene solución. ¡Qué curioso! Tiene solución. No numérica. ¿Y cuál es? Hombre, las órbitas de Kepler, las leyes de Kepler, las 3 leyes de Kepler, que nos dicen que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses. ¿No? O sea, que fijaos si tiene... Eso que dijo Kepler no lo dijo resolviendo un problema, sino que estaba basado únicamente en experimentos, en datos. Él observaba toda esta gente, Tycho Brahe, observaban, y entonces tomaban nota, fijaos qué aburrido, todas las noches tomando nota de las posiciones, ¿de acuerdo? En el espacio, o sea que no es fácil, pero son observaciones. De esas observaciones dedujo Kepler que las trayectorias de los planetas eran elípticas. Vino luego Newton, planteó sus leyes del movimiento, planteó, qué curioso, la ley de gravitación, y ras, de esas dos leyes, o sea, lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, resultado, salen elipses. Eso fue como un bombazo, porque a partir de ahí se podía predecir. Es un problema en el cual tú entonces predices las posiciones para dentro de 40 años. Fijaos que estamos simplificándolo. Eso no es cierto, porque hay más cuerpos. El problema de los 3 cuerpos no tiene solución. Es decir, que si yo cojo un sistema de estos bonitos de 2 soles, con un planeta, dependiendo de cómo sea la constelación de eso, puede ser un sistema muy inestable o relativamente estable, pero las trayectorias no son predecibles. ¿Está eso claro? Fijaos, lo que estoy diciendo. De pasar de 2 a 3 es pasar de un mundo a otro mundo. Es de poder predecir los movimientos a no poderlos predecir. Uno dirá, ¿y entonces con la Tierra qué es lo que pasa? Claro, es un problema en el de muchos cuerpos, no 3, sino muchos cuerpos, en el cual uno manda. Eso hace que las trayectorias sean muy estables, pero no significa que las trayectorias de los planetas no sean caóticas. Las trayectorias de la Tierra, ahora digo una cosa y quedará grabada y probablemente me equivoque en el número, solo están, digamos, se predicen con cierto grado de una probabilidad bastante alta para cerca de unos millones de años. Como al Sol le quedan todavía unos 4.000 millones de años, no podéis excluir que la trayectoria de la Tierra se salga de la trayectoria que estamos siguiendo nosotros actualmente y pase a otra órbita, entre comillas, más lejos o más cerca. Lo que significaría que a partir de ese... Es decir, que eso no se puede excluir. Pero no porque venga, nos acerquemos... No,
Simplemente la trayectoria actual. ¿Está eso claro? ¿Y por qué se sabe que son unos millones de años? Porque le han dado caña a los ordenadores. Amigo, ¿y qué es lo que puede hacer cambiar que siga una trayectoria a otra? Como lo del tiempo. Que las condiciones iniciales sean ligeramente diferentes. Es decir, que si ahora estamos un metro más acá o más allá de la Tierra, la posición de la Tierra dentro de 150 millones de años es totalmente diferente. ¿Está eso claro? Eso hace el problema complicado y lo hace bonito a rabiar. Si eso es con 3, ahora miro a Mireia, que otra vez se me habrá cambiado de sitio. Ah, está por... Sí, me cambias cada día. Os podéis imaginar si meto, pues, 6,022 por 10 elevado a 23, que eso suena, ¿no?, el número de Avogadro. Es decir, un fluido, el aire. Aquí no tengo 2, no tengo 3 átomos o moléculas, tengo un montón de moléculas. Eso es lo que hace la mecánica de fluidos tan complicada y tan bonita, porque en definitiva se trata de un problema de muchísimas partículas. ¿Entendéis? Si para 3 no es predecible, para muchas viene el caos, las turbulencias, cosas de esas que son interesantes para los ingenieros. Vale. Bueno, entonces, por cierto, una ya la hemos resuelto, la DER, esa ya la tenemos. Ahora nos vamos a preocupar de R minúscula. Bien. Y teníamos, para R minúscula, mu, R dos puntos. Voy a ponerlo de una forma que sea más agradable trabajar durante un buen rato con ella. Veis que ahí tengo G, tengo las masas, ¿no? Todo eso lo puedo poner como una función f de R, ¿no? Sí. Una cosa, yo es que de ya no lo entendí. Sigo sin verlo. Las ecuaciones que tenías antes con R, ¿cómo las ¿Cuáles? Háblame claramente. Perdona, Carolina. R1, R2, R minúscula o R mayúscula. R1 y R2. O R mayúscula. R1. O sea, que lo único que he hecho ha sido cogerme la segunda ley de Newton para una y para otra. Y eso es la masa del 1 por la aceleración de 1 va a ser igual a la fuerza neta que se está ejerciendo sobre 1. ¿Cuál es la fuerza neta? Solo una fuerza, la que ejerce el 2 sobre el 1. Y esa es la fuerza de atracción gravitatoria. Menos G, M1, M2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, por eso. Y otro tanto, no hace falta que lo repita, para la 2. O sea, que de dónde me he sacado 1 y 2 es simplemente de eso. ¿Contesta eso a tu pregunta, Carolina? Estupendo. Lo que estaba diciendo es, que es lo que me interesa, no que os lo aprendáis de memoria el asunto, sino que seáis capaces de entenderlo hoy para poderlo reproducir vosotros. ¿Está eso claro? La cosa no es aprendérselo de memoria. La cosa es entender cuáles son los pasos que estoy siguiendo y entonces, pues, si uno lo ha entendido, que es muy básico, la segunda ley de Newton, la ley de gravitación, en teoría no necesitas nada más. Es decir, tengo ahí dos ecuaciones del movimiento vectoriales acopladas, a ver cómo puedo hacer algún truco para desacoplarlas, dividirlo por la mitad el problema. Lo he dividido por la mitad, espero que lo hayáis entendido. Uno es muy fácil de resolver para el centro de masas y el otro es el que nos preocupa, pero un montón, que es el del movimiento relativo. Es decir, el de la masa reducida. Le estaba diciendo, podría seguir con la expresión que había puesto, poniendo G, M1, M2, dividido por R al cuadrado, pero no es necesario, sino simplemente decir
puedo trabajar un rato poniendo en vez de todo eso, pues una función de R, ¿de acuerdo? Y de hecho ganamos algo, porque el problema es si soy capaz de resolverlo para cualquier función, en general, pues ya no solo se referirá a la gravitación, sino, por ejemplo, a otro tipo de problemas. Muy bien. Bien, y a partir de este momento es, para poderlo resolver, fijaos que voy a utilizar coordenadas polares. Uno podría utilizar elección ahora posible. Coordenadas cartesianas. X e Y. O bien las coordenadas polares. Y son precisamente las coordenadas polares las que nos van a hacer posible llegar a la ecuación de la órbita. No las cartesianas, sino las polares. A partir de las polares podremos llegar a las cartesianas, pero es a través de las polares. ¿Cuáles van a ser las coordenadas polares? Pues naturalmente R, la distancia del 1 al 2, y el ángulo que forma, voy a utilizar la misma notación que utiliza, si no me equivoco, que a mí siempre me sale el tita más, pero utiliza phi como ángulo. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos aquí el vector R, y por ejemplo, el ángulo con respecto al eje X, pues lo voy a llamar phi. Tenemos entonces las coordenadas polares R y phi. ¿Entendido? Muy bien. Entonces necesito pasar esto a coordenadas polares. Fijaos, si alguno no se ha dado cuenta, si tiene la sana intención de utilizar coordenadas cartesianas. ¿Es difícil? No, no es difícil. No es difícil. O sea, yo creo que ahora es conveniente que os lo muestre, porque aquí el proceso es divide y vencerás. Fijaos que he dividido una vez, y ahora, utilizando las coordenadas polares, voy a volver a dividir el problema. Si utilizase coordenadas cartesianas, y hago ahora la pausa después de poner las cartesianas, tendría para la coordenada X, mu por X dos puntos. Igual voy a cogerme la expresión para R que tenía por un momento G, M1, M2, y que tenía la distancia al cuadrado, es decir, X cuadrado más Y cuadrado, elevado a 3 medios por X. Para la coordenada Y, mu, y dos puntos, igual a menos G, y todavía no me habéis preguntado lo del 3 medios, M1, M2, X cuadrado, más Y cuadrado, eso quiere decir que vais muy bien, porque estáis muy atentos, por Y. Cuando yo tenía aquí M1, M2, dividido por R al cuadrado, era R al cubo por R. ¿Cuánto es R al cubo? R es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora X e Y se refieren al vector relativo R. Eso quiere decir raíz cuadrada elevado a un medio, todo elevado al cubo, 3 medios, y ¿cómo es la componente X de R? X, por supuesto, y ¿cómo es la componente Y? Liquidado. Bueno, problema. Cogemos el ordenador y nos sale la trayectoria. ¿Hacéis esto? Preciosa, ningún problema. Pero solo es capaz de hacerlo numéricamente. Exacto. ¿Por qué? ¿De dónde viene la dificultad? Que están acopladas. Ahora acopladas X con Y. Es decir, que en la ecuación del movimiento para la coordenada X, iba a decir un taco y no se debe decir tacos, tengo la Y. Y para la de Y, para mi desgracia, tengo X, lo cual me obliga a resolverlas simultáneamente. Eso es lo que significa acoplado, lo cual no es nada bueno a la hora de resolverlo a mano, iba a decir, pero nada bueno para la salud mental. ¿De acuerdo? Entonces, con eso os convenzo ahora de que si utilizo coordenadas cartesianas llego a un callejón sin salida. Vale, yo creo que con eso es una demostración bastante clara. Es decir,
que voy a probar otro tipo de coordenadas que salen de manera natural, las polares, en este problema. Y ya veremos a ver si soy capaz de lograr una ecuación. Eso dentro de 5 minutos. Hay 13 minutos, pues quiero ver.